principio, la nada era el todo, y el todo salió de la nada. Tal vez el científico más importante que existió es el Ser Supremo. Ese se las sabe todas. Y de alguna forma colocó el planeta Tierra, aquel al cual estamos dando tanto palo, en un sistema. Y se dio el lujo de esconder los elementos químicos para que los que vinieran después de él, porque somos muchos, empezáramos a buscarlos. Él creó el primer hombre y creó la primera mujer. Fue la primera clasificación de la que se conoce, hombre y mujer. De alguna forma, en el sexto día, Dios los unió. Es el máximo químico que existe, ¿sí? Como pudo, unió al hombre y a la mujer. Una unión que ha sido representada con el amor, con la delicadeza. A partir de esa unión nacen otros seres, Caín y Abel, o el hijo mayor y el hijo menor. Y ahí empieza otra parte de la clasificación. Los nombres genéricos, hombre, mujer, hay que empezar a ampliarlos y se convierten en hombre, papá, mujer, mamá, hijo mayor, hijo menor, hijo bueno, hijo malo. Y aparece entonces que esos personajes van a tener algunas propiedades. Abel Pérez Bueno era el nombre del primer personaje. El otro era Caín Pérez Malo. ¿Por qué Pérez? Porque cuando Adán y Eva lo sacaron del paraíso, el Señor les dijo: Pérez será y toda su generación. Entonces Pérez bueno y fuera es malo, y siguió la clasificación de todos los seres, hasta el punto en que nos vamos a encontrar con una cantidad de seres humanos, cada uno con una determinada codificación. Aquí puedo tener algo que se llama o aquí puedo tener algo. Aquí está Dagoberto Cáceres Rojas, ese soy yo, el cual tengo como mínimo 45 a 50 identificaciones: partida de bautizo, registro civil, cédula, tarjeta de identidad, el carnet de Cafán, de Popona, del Éxito, de Carrefour, etcétera, 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 hasta el carnet de hincha de Millos. Pero desafortunadamente ya eso casi no sirve para nada, porque ahora donde vaya uno le dicen índice izquierdo, índice derecho, y terminamos con un código de barras. Desafortunadamente en nuestro medio, con la facilidad, ya no se llama Carlos Martínez Ramírez, sino se llama 174518. Los químicos antiguos empezaron a buscar de propiedad en propiedad, lo más sencillo. Por allá en el siglo XV, antes de nuestra era, los filósofos chinos fueron los primeros que ordenaron la materia. Era
madera, fuego, metal, agua y tierra. 15 años después, perdón, unos siglos después, resulta que aparecen Anaxímenes, aparece Xenófanes, aparecen otros científicos que dicen la materia es o el agua, o el aire, o la tierra, o el fuego. Y ellos se dedican a trabajar con eso. 5, 4, 6, 7 siglos antes de nuestra era. Quien posiblemente fue el que comentó esto de primeras fue Empédocles. Empédocles dijo, son 4 y vamos a trabajar con esos 4. Y son elementos o materia. Y alguien se le adelantó, que es el famoso Aristóteles. Aristóteles dijo, señores, los elementos tienen que ser de tipo filosófico. Y lo que a mí me importa son calor, humedad, frío y sequedad. Y entonces cogió lo de Empédocles y dijo, aquí los meto y llamo todo quintesencia, materia prima, o a veces en algunos libros van a encontrar ustedes el famoso nombre de protín. Nuestro amigo Aristóteles cogió fue las propiedades. A él lo que más le importaba eran las propiedades. Ese es el éxito de él. Fue tal el éxito que 20 siglos después todavía se seguía hablando de la teoría de Aristóteles. Pero siempre hay gente que no come fuego. Y empezaron a llegar los alquimistas. Y ellos empezaron a dar significados, imágenes. Buscaban cómo conservar cualquier dato, del agua, que el fuego, que la tierra, que Júpiter, que Marte, etc. Y siguieron trabajando. Y empezaron a dar una imagen, el cobre, o el plomo, tal. A mí este nunca me ha convencido. O sea, para mí me parece que quien en un libro sacó esto, alguna mentirita tenía, porque es el único que lo encontré. Pero hay alguien que ustedes sí conocen y saben quién es y que le dio por hacer unas representaciones muy especiales con los elementos químicos. Y representó el agua así, o el óxido de azufre así, o el ácido sulfúrico así. Y aquí están representados los elementos. Ustedes van a encontrar algunas diapositivas o algunas imágenes reportadas, pero desafortunadamente no todas estaban bonitas para pasar. Nosotros podemos decir que el químico más famoso que tuvimos al principio fue Robert Boyle en 1661. En su famoso libro, El químico escéptico, escribe lo siguiente: yo entiendo por elementos ciertos cuerpos primitivos o perfectamente mezclados. Estas sustancias no pueden ser obtenidas a partir de otras sustancias o una a partir de otras. Son los ingredientes por cuya mezcla se forman todos los cuerpos y en los que estos se resuelven como resultado final de la composición. Él verdaderamente tenía una imagen de los elementos algo increíble. Con el tiempo aparecen algunos otros científicos que, bueno, alquimistas, que empiezan a trabajar con algo que es el más. El más es mercurio, azufre y sal. Mercurio para las propiedades metálicas, azufre para la combustibilidad y sal para frío, caliente, sino que aparece todo. Con el tiempo aparece el FAP, no el famoso jabón, sino otras cositas, el fósforo, el arsénico y el bismuto.
Y los primeros alquimistas empiezan a decir, señores, esto no lo podemos resolver sino hablando de propiedades. Hablemos de disolución, cristalización, calcinación, etcétera, etcétera, etcétera. Se le debe a tanto de esas famosas imágenes que veíamos anteriormente. En 1803. Y aquí podemos decir que empiezan tal vez las cosas más importantes del ordenamiento de los elementos químicos. En 1803. La siguiente. Este es un mural hecho de cerámica en el departamento de química dentro de la cátedra de química y mecánica industrial, bajo la colaboración de un químico artista, el profesor Cristóbal Schlein. Él nos colaboró y nosotros con este mural intentamos hacer la representación de los elementos filosóficos aristotélicos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Cada uno de estos elementos no se alcanza a ver muy claro, pero quisimos colocar en cada uno de estos balbocines una imagen: el fuego, la tierra, tal, y en el centro el yin yang. Nosotros decíamos que en un principio el primer hombre se llamaba Adán, y si nosotros el nombre lo colocamos al revés, nos da nada, y decimos que de la nada salió el todo. Entonces alguna razón tiene o existió para darle a Adán el nombre de Adán, ¿sí? El emblema del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia, el carbono, y aquí tenemos los planetas más la luna más el sol, que tienen representación del oro y la plata, el mercurio, que es el mercurio, Venus y Marte, hierro y cobre, Saturno y Júpiter con el globo y el estadio. El pensamiento llegó a de tal forma a que a partir de 1860, la época más maravillosa que tienen los elementos químicos, es la década de 1860 a 1870. Aparecen las triadas de Dobereiner. Todos los alquimistas y los primeros químicos empiezan a trabajar es con óxidos, nunca con elementos. Dobereiner dice, hay tres elementos, los óxidos, que se parecen: calcio, estroncio y bario. Si yo cojo el óxido de calcio y el de bario y lo divido por dos, me dan de estroncio, calcio, estroncio y bario. Y así sucesivamente empezaron a trabajar, y